Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a tratar ahora el tema de evaluación de impacto de las políticas públicas ex post o evaluación ex post de las políticas públicas. ¿Qué quiere decir evaluar ex post? Quiere decir que hay que evaluar al finalizar las políticas públicas y por tanto esta evaluación se centra en buscar el impacto. Pero el impacto no son los resultados. Los resultados son aquellos logros que hemos tenido inmediatamente después de finalizada la política o finalizado el programa. El impacto generalmente se nota varios años después, o por lo menos un periodo mayor al plazo de ejecución de la política. Y en realidad lo que mide son los efectos a mediano y largo plazo de un proyecto, un programa o una política sobre una población objetivo y su entorno, sean estos efectos deseados, o sea, planificados o no deseados. La evaluación del impacto tiene por objeto determinar si el programa produjo los efectos esperados y si esos efectos son atribuibles al programa. Y también permite examinar consecuencias no previstas. Pero el asunto no es simple porque el programa debe tener, primero hay algunos requisitos previos para hacer una evaluación de impacto. El programa debe tener objetivos claros que permitan identificar los indicadores y las variables a medir. Es decir, cuando señalo debe tener objetivos claros, debe haberse planificado, debe haberse señalado qué se desea lograr con una política determinada o con un programa o con un proyecto de inversión. Debe estar bien focalizado, es decir, identificar el grupo poblacional hacia el cual se dirige, a fin de evitar pérdidas de tiempo y excesivos costos. Digamos, si estamos hablando del programa Juntos, para evaluar su impacto tenemos que haber identificado claramente la población a la cual se va a entregar los subsidios monetarios, bajo determinadas condiciones, como todos sabemos. Pero tenemos que determinar bien cuál es ese objetivo. En la práctica, lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años es establecer un sistema de focalización que se llama el CISFO, que actualmente lo está administrando el MINDIS, el Ministerio de Desarrollo Institucional. Por otra parte, hay dos situaciones en las cuales la evaluación de impacto es particularmente importante o relevante. Primero, cuando se introducen para introducir cambios en un programa existente. Evaluamos el programa Juntos y se ha encontrado que hay una serie de filtraciones y entonces se está mejorando el CISFO, el Sistema de Información focalizado. Es decir, se está precisando las familias a las cuales se ha de apoyar. Entonces, esa es una evaluación de impacto para poder ajustar el programa. Por otra parte, también las evaluaciones de impacto son muy importantes para establecer modelos replicables. El programa Juntos lo hemos introducido en el país después de que este fue introducido hace algunos años en México, y en México se demostró que era un programa efectivo. Y posteriormente también se introdujo en Brasil. Entonces, hay experiencias internacionales que fueron evaluadas y esas evaluaciones han servido para replicar el programa entre nosotros.
Los otros requisitos son que se evalúa si un programa produce más efectos de lo que hubiera ocurrido sin su implementación. Y aquí vienen algunos problemas, porque el impacto no necesariamente se puede deber al programa que estamos ejecutando, puede haber algunas condiciones externas. Digamos, estamos promoviendo, montamos un programa para elevar el ingreso de los agricultores y resulta que para eso se da asistencia técnica y proporciona fertilizantes, etc. Pero resulta que los precios de los alimentos suben por razones internacionales. Entonces los ingresos de los agricultores pueden haber subido sin necesidad del programa. Fue una variable externa la que ocasionó la elevación de los mayores ingresos a percibir por los agricultores. Por otra parte, un impacto suele expresarse como un beneficio a largo plazo, obtenido por la población objetivo respecto de un grupo de control o un grupo comparable. Entonces acá se ha introducido un concepto que se usa mucho en la investigación científica de las ciencias biológicas, que es introducir un grupo de control. No es tan fácil introducir un grupo de control, porque el grupo de control debe tener características prácticamente iguales a del grupo al cual estamos atendiendo. Pero son mecanismos que se van probando. Hay dos tipos de beneficios. Hay un beneficio simple o bruto. Es decir, el beneficio bruto corresponde a todos los cambios que ocurren en la población objetivo durante y después del programa. Es decir, equivale a los resultados, a lo que hemos hablado anteriormente. O sea, aquellos logros inmediatos al finalizar el programa. Y el beneficio neto ya es otro concepto. Son solo aquellos atribuibles al programa luego de excluir los factores externos, o sea, en este caso sí equivale al impacto. En el ejemplo del apoyo a la agricultura sería excluir la elevación de precios, porque ese es un factor externo, del impacto que produce el programa. Evidentemente, si hemos hecho un buen programa de apoyo a la agricultura, con crédito, con asistencia técnica, va a haber aumentado la productividad y por tanto los ingresos de los agricultores subirán, aunque los precios no suban. Por tanto, el impacto se debe calcular beneficio bruto menos factores externos igual beneficio neto o impacto. Ahora, ¿qué preguntas deben hacerse para la evaluación de impacto? Primero, ¿cómo impactó el programa a los beneficiarios? Segundo, ¿la mejora fue resultado directo del programa o se habría producido de todas maneras? ¿Se podría perfeccionar el diseño del programa para mejorar sus efectos? ¿Se están empleando los recursos en forma eficiente, vale decir, con costos razonables? Estas preguntas no se pueden contestar simplemente a través de los resultados del programa o de su comparación con una línea de base, porque pueden haber otros factores o sucesos correlacionados con los resultados sin ser causados por el programa. Es lo que les he explicado. Y es lo que a nivel nacional podríamos señalar con la situación que tenemos en los últimos años de la elevación de los precios de los minerales. Entonces, la tasa de crecimiento del producto ha alcanzado niveles récord. Y eso se debe a los programas, a la política tanto del gobierno de Toledo como del gobierno del presidente García, o ese
crecimiento de la economía se hubiera producido de todas maneras gracias a la elevación de los precios internacionales de los metales. Bueno, podríamos diferenciar. Probablemente si no se elevaban los precios, la tasa de crecimiento hubiera sido bastante menor. Pero no se ha hecho el ejercicio para poder determinar la influencia de ese factor externo. El impacto requiere tiempo para producirse, tiempo durante el que aumenta el número de factores que intervienen, haciendo más difícil la atribución a un solo factor. Entonces no es tan simple la medición del impacto. Por otra parte, los fenómenos sociales son multicausados, tienen muchas causas que pueden influir en los resultados, por lo que es difícil desarrollar modelos sobre comportamientos sociales y las teorías al respecto no son suficientemente generalizables. Entonces, hay que ser muy riguroso en estas evaluaciones y tomarlo siempre con un granito de sal. Los efectos son resultado del conjunto de programas asociados. Por ejemplo, en los últimos años tenemos como objetivo la reducción de la pobreza, un objetivo global. Bueno, no hay un solo programa al cual atribuir la reducción de la pobreza. Es el conjunto de programas, es el conjunto de actividades del Estado que están permitiendo que en los últimos años se reduzca significativamente la pobreza. Y no es solamente la acción directa del Estado, sino en gran medida se debe a que la inversión privada genera suficientes empleos y el empleo es una de las variables más importantes para la reducción de la pobreza. Algunos programas son más difíciles de evaluar por el largo tiempo que llevan y por cubrir una población objetivo muy amplia. Evaluar impacto esencialmente es establecer causalidad. Y ya les dije que en el campo social los efectos son producidos por muchas causas. Entonces no es tan difícil vincular, no es tan fácil vincular efecto con causa. Pero el rol del evaluador es identificar las hipótesis a indagar sobre las relaciones causa-efecto en la ejecución del programa. Por ejemplo, si ejecutamos un programa de apoyo alimenticio a los niños en edad escolar o en la escuela primaria, el efecto inmediato debe ser, hay una mayor probabilidad de que esos niños que reciben alimentación complementaria mejoren sus niveles nutricionales. Finalmente les diría que para tratar este tema deben revisar ustedes la separata que les he dado del ILPES, Planificación Estratégica o Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Y también hay otra separata del ILPES, Evaluación de Impacto. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.